Ok, te acaba de enviar un mensaje, Eric, porque pensé que tenías problema. Ya te envió a Juan también. Ah, no, Ok, ya está Juan ahí. muchas gracias. Perfecto. Oh, ya estamos. Ok. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vamos a dar inicio en este momento para pues disponer del tiempo que tenemos previsto y no excedernos mucho. El profesor em, Alfonso, ay, se me escapó el nombre de él, permítame un segundito. Alfonso Jiménez de la UPTC les envía un saludo y se excusa, pues no va a poder asistir, no va a poder acompañarnos, pues está incapacitado de una cirugía que le hicieron esta mañana y no puede hablar, pero pues me escribió hace unos minutos. Ok, Bien, voy a compartir unas diapositivas que tengo. Intentaré ser muy breve para que podamos luego hacer algunos comentarios y pues compartir lo que estamos pensando, el interés que tenemos en estar en este grupo, etcétera, etcétera. Permítanme, y creo que ahí ya ustedes están viendo me confirman, por favor. Ujú. sí, ya se observa. Ok. Bueno, entonces, en primer lugar, este grupo está asociado a lo que se llama los Topic Study Group y particularmente el que aparece en los más recientes ICME, el 4.2. Pero me parece que nosotros debemos llamarnos en nuestra lengua y no en una lengua extranjera. Eso no es solo un problema de forma, es un problema de identidad nacional. Entonces, por eso he propuesto que nosotros nos llamemos grupo de estudio temático. El número lo podemos mantener para tener una cierta asociación y que traduzcamos no literalmente el nombre y que nos llamemos Formación de futuros profesores de matemáticas para la educación básica, secundaria y media, porque en Colombia los niveles educativos establecen precisamente que hay una educación básica secundaria y también hay una educación media, y en general lo que sería lo equivalente sería formar profesores para la educación básica secundaria y media. Con ello estaríamos enviando un mensaje no solo de ubicación en el contexto, sino de reivindicación de esta realidad nuestra que puede no necesariamente corresponderse con esa otra realidad internacional. Es por eso que, por ejemplo, he cambiado el nombre en el grupo de WhatsApp y también he intentado que se deje de nombrar como TSG y se comience a nombrar como GET o sencillamente GET. Oh, bien. La propuesta para hoy es trabajar en estos 5 puntos. Primero que nos presentemos, luego haré com- compilaré alguna información sobre lo que llaman los TSG en el estudio ICMI. Luego hablaré de los GET en Colombia, retomando algunas ideas que ya nos han presentado desde el equipo líder. Luego mostraré algunos elementos de desarrollo, evolución de eso que se llama TSG en los ICME, y al final haré una propuesta de plan de trabajo que, por supuesto, es una propuesta que esperaría que complementemos entre los asistentes. Bien, entonces lo primero es presentarnos. Ahí voy a suspender un momento las diapositivas para que tengamos la oportunidad precisamente de hacer eso, de presentarnos y conocernos un poco. Supongo que ustedes se conocen o de pronto no, pero adelante cualquiera de los dos que quiera comenzar. ¿Tiene cerrado el micrófono, Juan? Ya. Bueno,
Inicio entonces en mi presentación. Nuevamente, buenas tardes y de antemano, pues, gracias al profesor Edgar por tener la gentileza de liderar también este proceso y bueno, con la experiencia que él tiene, también es de mucha ayuda para quienes estamos haciendo nuestra incursión en el ejercicio de aportar desde, en este caso, CIAEN, ¿no? Colombia. Mi nombre es Juan Barbosa, yo soy docente de la Universidad de Sucre, docente en el programa de licenciatura en matemáticas. Digamos que tengo ya alrededor de unos 12 años de estar en esta actividad de formación de profesores en formación inicial y bueno, siempre he tenido el interés y la preocupación marcada frente al tema de trabajar con los estudiantes de la licenciatura en aras de mejorar las prácticas de los profesores de matemáticas en este caso. Bueno, en este momento estoy recién incorporado, digámoslo así, a mis actividades nuevamente académico-investigativas, porque pues acabo de terminar mis estudios también de doctorado y bueno, estoy muy interesado en aportarle, como casi siempre lo he intentado hacer desde cuando estaba Socorme en su momento de auge y fuerte. Y de verdad es un placer para mí estar acompañándolos a ustedes en este momento y poder aportar desde lo que yo pueda en el desarrollo de este grupo de trabajo, grupo de estudio que tenemos. Gracias, Juan, muy amable. Eric. Bueno, muy buenas tardes. Inicialmente, muchas gracias, ¿no? Por permitir este espacio. Profesor Edgar, me parece excelente escenario para poder seguir aprendiendo, ¿no? Mi nombre es Eric Hernández Astoque, yo soy licenciado en Matemática y Física. Tengo dos especializaciones, una en Educación Matemática, otra en Matemáticas. Tengo mis estudios de maestría en Matemáticas con la Universidad Nacional de Colombia. Y realicé mis estudios de doctorado en educación matemática con la Universidad de Antioquia. Tuve la oportunidad de realizar una pasantía en la Universidad de Granada, donde me ayudó bastante esa visión que se tiene sobre otros escenarios y otros enfoques teóricos, ¿no? En especial Leleos y otros más. Ahí coincidimos, profe, disculpe que le diga. Qué bien, excelente. Y bueno, soy docente de planta de la Universidad del Magdalena. Entonces estamos en la misma región, Juan, así que me complace enormemente. Y por supuesto, estoy adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación. Actualmente estoy en el programa de la licenciatura en Matemáticas, que es un programa nuevo en términos de que apenas vamos a tener el primer egresado de esta nueva corte, ¿no? Sin embargo, tenemos una trayectoria anterior sobre lo que son la formación de profesores en el área de matemáticas. Yo soy egresado de la Universidad de Magdalena en un programa que se llama Licenciatura en Matemática y Física de hace muchos años. Entonces, interesado, por supuesto, en aprender y aportar lo que se pueda sobre este tema que nos parece sumamente importante. Claro. Así que muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, Eric. Un gusto escucharte. Ya te había visto en alguna otra oportunidad, pero es un gusto volver a escucharte. Gracias. Bueno, mi nombre es Edgar Guacaneme. Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Matemáticas de la Universidad Distrital y luego cursé la maestría en Educación Matemática, en Educación con énfasis en Educación Matemática en la Universidad del Valle y posteriormente en la misma universidad el doctorado en Educación con énfasis en Educación Matemática. Desde hace un poco más de 20 años soy profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional. Allí he trabajado en los programas que se ofertan y se han ofertado, la licenciatura en matemáticas, la especialización en educación matemática ya finalizada hace algunos años, la maestría en docencia de las matemáticas y hace algunos años estoy trabajando también en el doctorado interinstitucional en educación en el énfasis en educación matemática. Mi interés desde hace ya algunos años también ha sido el de la formación de profesores de matemáticas, dado que entiendo que si bien uno puede tenerlo como un ámbito de acción, también debe convertirse en un ámbito de investigación.
porque o si no, terminamos nosotros desempeñando quizá un oficio que no puede estar en evolución. Digamos que ese es un poco como mi visión al respecto. Hace algunos años generamos lo que se llama la Red de Formadores de Profesores de Matemáticas en Colombia, o la Red de Formadores Red Colombiana de Formadores de Profesores de Matemáticas en Colombia, que ahora, digamos, ha reducido su acción a un grupo en Facebook, pero que tiene en todo caso el interés de convocar a los formadores de profesores de matemáticas de diferentes niveles y a los programas de formación de profesores de matemáticas en diferentes niveles. Em, por ejemplo, convocar a los profesores de matemáticas que se forman en las normales, que sin tener el título de licenciados se arriesgan a hacer formación en matemáticas y en otras cosas, que son de una valentía total. A nosotros nos cuesta mucho a los licenciados en matemáticas hacer cosas como esas, ¿no? Que para algunos es irresponsable, para otros es totalmente responsable y valiente lo que hace. Un ejemplo de ello es las limitaciones que nosotros mismos tenemos en relación con la mm, formación para desarrollar proyectos STEM, ¿no? Y que es un asunto delicado desde el punto de vista político, económico, gremial, eh, que ha ido entrando en Colombia de a poquito si no hemos visto los peligros, quizás sí las bondades que puede llegar a tener. Bien, también hace algunos años me sumé a la causa de la red CLEMA. Esta red surgió también hace algunos años cuando desarrollábamos los encuentros de los programas de formación de profesores de matemáticas, impulsados con otras universidades, pero casi siempre liderados desde la Universidad Pedagógica. Y desarrollamos un encuentro en el que desde la Universidad del Quindío manifestaron su interés y sus acciones en formar una red de licenciaturas en matemáticas. Y esa red ha venido funcionando con los obstáculos que son habituales y por fortuna, digamos, he sido llamado a integrar el comité directivo, no sé cómo llamarle exactamente a este grupo de personas que asumen el liderazgo durante un tiempo. En este momento el liderazgo está en la Universidad de la Amazonia y pues hemos tenido muchas dificultades porque esto es un trabajo que se hace ad honorem, no hace parte de los planes de trabajo de ninguno y entonces ustedes entienden perfectamente las limitaciones que eso impone, pues porque no basta la voluntad, sino que hay que tener tiempo también para eso y las universidades a veces no son muy condescendientes con este tipo de iniciativas. Pero existe la red, hay un canal de comunicación, etcétera, y ustedes luego se van a dar cuenta por qué hago este señalamiento sobre Red Forma y Red Clema, porque me parece que es importante que lo tengamos presente como una acción concreta. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar de un programa precisamente del ICMI que se llamó CAMP, Capacity Network Project, creo que es como lo nombran en inglés, que se desarrolló en Costa Rica. Y luego supe que se desarrolló también creo que fue en Perú, con algunos países latinoamericanos, de Sudamérica más específicamente. Em, Ahí tuvimos la posibilidad de hacer como una mirada a lo que es la formación de profesores de matemáticas en Colombia. Salieron algunos documentos, se publicaron y algo parecido debió suceder en el Perú. Entonces, eso también, porque luego lo voy a intentar incluir en la exposición que haré. Como ven, mis intereses han estado por ese lado. He trabajado el asunto de la historia de las matemáticas en la formación de profesores de matemáticas y he trabajado con cierto detalle lo que es la razón, la proporción, la proporcionalidad desde diferentes ópticas. Entonces, me he interesado mucho lo del desarrollo del pensamiento variacional, dado que estos temas están supremamente ligados con esto, ¿no? De la, de la razón, mejor, la razón y las proporciones está directamente ligado con el pensamiento variacional más que con el numérico, más que con el geométrico, para poner un ejemplo. Bueno, voy a continuar entonces, si dice que me tome así la palabra.
con los otros asuntos que tenemos previstos para hoy. Entonces, el siguiente asunto es una mirada a qué son eso de los TSG en los IGMI. Y para ello, lo que voy a hacer es precisamente tomar unos textos traducidos por Google eh, de esta página la más reciente versión de los Congresos Internacionales de Educación Matemática. En este documento, por ejemplo, aparece la descripción de lo que son los grupos temáticos, ¿no? De estudio temático. Dice que lo nombran como una oportunidad para explorar de forma colaborativa temas clásicos, contemporáneos, relevantes en educación matemática, para presentar artículos, debatir, presentar informes. Y se señala que no sé qué sea IPC, de hecho en inglés también está el IPC y todavía no he podido descifrar qué es, pero parece que es como el comité organizador del ICME, elige los temas de los grupos temáticos y designa un grupo de personas para que lidere ese grupo temático. Entonces esos grupos, esas personas elaboran un documento descriptivo, ¿m? Y luego invitan a través de ese documento a preparar y presentar propuestas para el ICME y específicamente en ese TSG. Esos equipos, hay equipos que evalúan las presentaciones y definen finalmente quiénes están participando de estos grupos temáticos. Hay varios grupos temáticos. Yo creo que hay muchos grupos temáticos. La información nuevamente la tomo, la que sigue la tomo de esta página del ICME. Y, por ejemplo, aquí vemos una buena cantidad de grupos temáticos. Una cosa interesante es la numeración. Perdón, hice algo mal aquí. Aquí. La numeración. Si se dan cuenta, hay un primer dígito que diferencia grupos y hay un segundo grupo. Es decir, que hay una temática 1 que cubre, por ejemplo, esos 10 que están aquí en la parte superior, y hay una temática 2 que cubre los siguientes 6, etcétera, etcétera. Si uno hace una lectura panorámica, se da cuenta que se habla de enseñanza de aprendizaje de algunas áreas temáticas, ¿no? Pero eso es en el primer grupo de grupos. Y luego hay algo sobre otros asuntos, la enseñanza de las matemáticas, la etnomatemática para estudiantes especiales, etcétera. Pero luego en el punto 3 aparece educación matemática para diferentes niveles. Para la primaria, el 3.2 para la secundaria, avanzo. El 3.3 vuelve a cuestiones temáticas de resolución de problemas de aplicaciones, razonamiento, uso de tecnología, etcétera, etcétera. Ahí hay muchos temas, ¿cierto? Y parece que se pierde un poco eso de los niveles educativos en ese nivel 3. Bien, y aparece un punto 4 que reúne en esencia lo que es la formación de profesores. El 5 reúne otras temáticas diferentes, ¿cierto? Y son todos estos temas los que aparecen como temas centrales de los grupos temáticos. Ofrezco disculpas si estoy diciendo cosas que ya saben, ¿sí? Pero intenté armar la presentación como para tener una visión global y compartida. Nosotros vamos a centrar la atención en este grupo, en este grupo de grupos. ¿Por qué? Porque si uno se fija y lee los títulos, todos están haciendo relación a lo que es la formación de profesores. Algunos precisan algo de la formación, el conocimiento, o el afecto, o las creencias, pero todos están haciendo referencia a eso. Las divisiones internas obedecen a varias cosas. Uno, al nivel educativo. Entonces tenemos formación de profesores de matemáticas para la educación básica, infantil y básica, incluso podríamos decir, y para la secundaria. ¿Mm? Y en la secundaria y también en la primaria hay una división, porque es para los que van a ser profesores
o la formación para los que ya son profesores. Por otra parte, el 4.5, el 4.6 y el 4.5 y 4.6 hablan de los conocimientos específicos en esa formación. 4.7 habla de cosas que parecen que no son conocimientos. Afecto, creencias, identidad, yo ahí preferiría decir subjetividad de los profesores. Mientras que el 4.8 aborda el problema del conocimiento y la práctica, pero del formador de profesores, es decir, de nosotros tres y todos los que trabajamos en estos programas de licenciatura en matemática. Este panorama de estos 8 grupos temáticos es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para que podamos entender que hay relaciones con los otros, pero también que nosotros vamos a centrar la atención específicamente en ese 4.2, que es la formación de profesores de matemáticas, futuros profesores, para, como lo dije al principio, la educación básica y media, en nuestro caso colombiano. Eso no significa que no podamos establecer interacciones con los otros grupos, pero que el objeto está precisamente ahí, en la formación. Seguramente que vamos a tener un contacto muy fuerte con 4.6, que es el conocimiento en y para la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundario. Para mí, ese es un fragmento de 4.2, así como 4.7 también es un fragmento de 4.2, desde mi óptica para el caso de los profesores de secundaria. Bien, eso es lo que tiene que ver con los TSG según el ICMI. Debo decir que esto ha ido modificándose, es decir, no ha sido único. Si uno hace un rastreo desde los primeros ICMI, se da cuenta que a veces aparecía con otros nombres, luego se fue consolidando de esta manera como está aquí. Hay cosas que han ido desapareciendo, etcétera, pero eso sería un trabajo diferente, ¿cierto? De mirar esa trayectoria de este grupo temático hacia atrás en todos los diferentes ICMI. Bueno. Los grupos temáticos en Colombia. Estos grupos temáticos, a ver si me sirve aquí este enlace, si funciona. ¿Sí? Estos grupos temáticos están en un documento que ya nos han compartido, que gentilmente ha compartido. No voy a repetir lo que dice ahí, pero en este documento, si ustedes no lo tienen, por favor me dicen para hacérselo llegar. Este documento plantea un poco la intención de lo que se pretende hacer con estos grupos en Colombia. Y es efectivamente lograr un nivel de internacionalización de lo que hacemos, aliarnos con, por supuesto, las actividades de CIAEN, ¿no? Y de Redumate en Colombia. Redumate es la red que surge de el CAMP, este proyecto que les comenté hace un rato. Yo tuve la fortuna de estar como parte de el grupo de colegas que funda la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe. Y en cierto sentido he estado cercano a algunas actividades del CIAEM. Y la idea es poder, digamos, articular esfuerzos con estas instituciones y organizar en Colombia una discusión en torno a estos grupos temáticos. Luego, en el mismo documento, se plantean cuáles son las tareas que tendríamos, ¿no? Generar algunas agendas de trabajo, divulgar y reconocer el trabajo de los colombianos, promover un seminario que, digamos, en torno a estos diferentes grupos temáticos, participar, promover el desarrollo de la educación matemática en los eventos, en los congresos, etcétera, asunto que pues venimos haciendo muchos desde hace algún tiempo. Nos abren la posibilidad de armar ciclos de conferencias, participar, digamos, como Grupo Colombia en la CIAEM, que se realizan cada 4 años. Y a propósito de eso, que en el 2031 puede llegar a realizarse aquí en Colombia, entre otras cosas,
porque en 1961 se realizó la primera CIAEM en Bogotá. Y este fue o se constituye, quienes trabajan en historia de la educación matemática reconocen en esa CIAEM un momento muy particular, con asuntos positivos y negativos, pero es el surgimiento de una comunidad en ese momento muy obediente a la perspectiva de la matemática moderna en la escuela, y luego un poco más rebelde por fortuna. Eh, pero la discusión inicial se dio ahí, digo, acá en Bogotá, en Colombia, en el año 61. Entonces, por eso tienen proyectado, aún no es fijo, eh, realizar la del año 31, aquí también en Colombia. Entonces, esas son las tareas. Bueno, retoman lo que son los TSG, retoman de esa descripción y luego presentan las diferentes personas que están a cargo. Por aquí vamos a aparecer nosotros, están, digamos, diferentes colegas encargados de liderar algunas temáticas específicas, las temáticas de las matemáticas, unos asuntos más específicos. Algunas de estas son nuevos temas, van a aparecer al final, sobre todo nuevos temas, particularmente que nos interesa a nosotros, por ejemplo, el trabajo con la profesora Lida Mora, que va a liderar este equipo de formación inicial de profesores de matemáticas en el nivel infantil y primario. No digo que con los otros grupos no, pero de manera más cercana con ellos. Tenemos varios colegas, por aquí van a aparecer. eh, este me parece interesante porque aparece el nivel terciario y ya adelante voy a hacer un comentario sobre eso. Eh, bueno, aquí apareció la educación STEM. Eh, Tulio Amaya, que estaba interesado también en asistir, pero él está liderando este grupo con el que seguramente vamos a tener una interacción muy importante porque ellos hablan de conocimiento en y para la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundario. Tulio es colega eh, también de la Universidad de Sucre, ¿no? Y entonces sí, adelante. Sí, sí, tú eres colega y de paso él es integrante del grupo de investigación que nosotros tenemos acá en la Universidad de Sucre, en la licenciatura. Sí, 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 Juan, sí, gracias por la aclaración. Entonces, pues vamos a estar muy cerca de él. Eh, Estamos nosotros aquí de este grupo. Aparece también otras personas, por ejemplo, Gilbert y Alfonso. Ellos van a trabajar más en esto de la formación de profesores, pero en servicio, lo que llaman el desarrollo profesional. ¿M? Pero, por ejemplo, Alfonso estaba muy interesado en participar de esta reunión y Gilbert estuvo en el grupo de WhatsApp de este grupo de estudio temático. Otras temáticas que comienzan a aparecer, novedosas, no todas están predefinidas como grupos temáticos en el ICMI. Eh, Este de educación matemática y ambiental es nuevo, las matemáticas y el arte, esto de la cognición, las neurociencias son asuntos nuevos. Eh, Aquí van a aparecer otros temas novedosos. Educación matemática e inteligencia artificial, y estos últimos son innovaciones que se quieren proponer. Entonces, este es como el estado realmente del desarrollo de esos TSG en esta iniciativa que se está emprendiendo. Particularmente interesa esto, que los trabajos que nosotros hagamos, ¿cierto? Permita trabajar con estudiantes, la interacción entre las universidades, la revisión temática de estos grupos, que tengamos encuentros, ellos proponen cada 4 meses, quizá una reunión anual en el mes de febrero, en la tercera semana de cada uno de los grupos temáticos, y en la medida de lo posible adelantar acciones para desarrollar investigaciones en torno a las temáticas específicas del grupo. Digamos que eso es lo que se ha discutido de manera muy breve en los encuentros previos, ¿no? Creo que es importante tenerlo en consideración. Bien,
sigamos aquí. Pronto voy a terminar. Y entremos entonces al desarrollo y evolución de los TSG en los ICME. Para eso, Osvaldo nos compartió una buena cantidad de documentos sobre los TSG en los últimos e incluso en algunos de los primeros ICME. Yo tomé para este caso dos documentos. El de el año, eh, el, el del ICME 14, que fue desarrollado en el 2020, y específicamente se habla aquí de este grupo con el mismo nombre, ¿no?, que se tiene ahora. Creo que es interesante reconocer ahí a Olive Chapman y a Benita Ned como parte de los integrantes de líderes de este grupo. Y lo que retomé fue las descripciones. Voy a señalar algunos elementos de esas descripciones. En primer lugar, que este grupo se dedica a compartir y discutir tendencias novedosas y significativas y desarrollos en la investigación, la teoría y la práctica relacionada con asuntos de la formación de profesores de secundaria. ¿Mm? Y la intención es, pues, una mirada a los estados del arte, compartir y conocer las contribuciones de expertos en el campo, presentar reportes de investigación de muy buena calidad en la perspectiva internacional y discutir lo que seguiría en la investigación de futura, ¿no? Eh, y se ofrece entonces con esto la posibilidad de que los participantes conozcan de lo que se hace en el mundo y que puedan, digamos, que podamos compartir esas aproximaciones, esas rutas, esos caminos en la formación, en la certificación de profesores, etcétera, etcétera. Pero quizá lo más interesante de esto, más allá de este asunto que va a ser repetido en el siguiente IGMI, es los núcleos temáticos o núcleos de discusión. PSMT es lo que nosotros llamaríamos futuros profesores de matemáticas para la educación secundaria y media. Entonces ellos discuten el conocimiento de esos profesores, por eso digo que se interrelaciona con el otro grupo temático. ¿Mm? Discuten la naturaleza del conocimiento, discuten los enfoques teóricos y metodológicos para estudiar ese conocimiento, eh, el desarrollo de ese conocimiento en los programas de formación, en los contextos de formación de profesores, las relaciones entre esos conocimientos y las prácticas. Ese es el primer grupo temático, núcleo temático. El otro tiene que ver con las creencias y las identidades. Por supuesto, los marcos teóricos y metodológicos para estudiar esas identidades, las maneras como las experiencias contribuyen al desarrollo de esas identidades durante la formación profesional inicial, las experiencias que contribuyen a cambiar esas creencias durante esa formación, las relaciones de lo que conocen internacionalmente como el practicum en la enseñanza, nosotros diríamos las prácticas o el conocimiento práctico y la identidad del profesor y, bueno, la naturaleza a una disposición productiva de estos futuros profesores. Eso sería la segunda temática. La tercera temática son las experiencias en el campo, los modelos para esas experiencias en el campo, para soportar, digamos, y desarrollar las prácticas de enseñanza, las experiencias en los salones de clase y los asuntos relacionados con esos lugares en la escuela, los mecanismos de relaciones bidireccionales entre colegas y las instituciones de educación superior, las experiencias que priorizan, digamos, en el estudio de la enseñanza. Y bueno, hay otras temáticas, todas relacionadas con el campo de experiencias, ¿no?, que se van generando. Algunos prefieren traducir no experiencias, sino experticia. Y bueno, ahí hay una discusión muy interesante. El otro asunto tiene que ver con las tecnologías, las herramientas y los recursos
Y ahí aparece este modelo TEPAC como un modelo importante para la formación, para tener en cuenta en la formación de profesores. Está los videos y los ambientes interactivos online en el aprendizaje que soporta a esos profesores, las tareas matemáticas, los libros, los currículos, esos materiales para soportar el aprendizaje de esos profesores, la evaluación de herramientas usadas en esos programas, etcétera. Y también aparece el conocimiento del formador de profesores, que se conecta con un grupo temático también específico, ¿cierto? Por eso decía que hay una conexión muy fuerte. Cuando uno mira lo más reciente, es decir, lo que sucedió en el 2024 en Australia, va a encontrar cosas muy parecidas. Aquí, por supuesto, las personas cambian y pues lo que voy a presentar está tomado de este documento. Se vuelve a presentar más o menos lo mismo, la misma descripción que en la versión anterior, por eso no me va a tomar el tiempo de leerla, y se vuelven a presentar los mismos núcleos temáticos, ¿sí? El conocimiento del futuro profesor, las creencias profesionales y la identidad. Yo preferiría ahí subjetividad en algunos casos, como lo dije antes, el campo de experiencias, las tecnologías, las herramientas y los recursos. Pero miren que aquí aparece algo diferente, un núcleo diferente, ¿no? Que es el último que aparece. eh, y desaparece el del formador de profesores de matemáticas. Estos movimientos, seguramente rastreándolos con el tiempo y mirando qué fue lo que pasó, pues permitirían a algunos asuntos una mirada interesante. Para finalizar mi intervención y no abusar del tiempo, entonces yo pues quiero preguntarles cuál puede ser el plan de trabajo, pero quisiera presentar una visión de lo que podría, de algunas cosas que podríamos llegar a hacer como grupo. En primer lugar, creo que es muy importante, eh, dado que nos vinculamos en cierto sentido a estos grupos de estudio temático, elaborar un catálogo de esas ponencias que han sido presentadas en el ICMI, conocer un poco cómo ha sido esa evolución, pero sobre todo en términos de las ponencias, de qué se ha hablado en el ICMI en ese grupo temático. ¿Quiénes han hablado? Ese me parece que es un trabajo que podríamos hacer. El orden en que aparecen aquí no tiene ningún orden, no necesariamente obedece a un orden cronológico ni nada de ese estilo, ni un orden jerárquico. Un segundo elemento que me parece que es fundamental, eh, creo que tiene que ser la posibilidad de revisar algunas contribuciones específicas presentadas en el IGMI en este grupo temático, pero también en las conferencias y demás plenarias sobre la formación de profesores, ¿no? O sea, hacer un rastreo al ICME para identificar cómo está eso de la formación de profesores para la educación básica, secundaria y media, asunto del grupo, específicamente mirando los asuntos del grupo. Por otra parte, yo creo que es muy, muy importante que nosotros nos pongamos en contacto con la red CLEMA. No porque yo esté ahí, sino porque ellos tienen un poder de convocatoria muy importante en todas las licenciaturas del país o en la mayoría de las licenciaturas del país. Em, y porque han adelantado un trabajo. Y en ese caso creo que habría que entrar en diálogo con la profesora Elizabeth Hurtado Martínez es, ¿no? De la Universidad de la Amazonia, quien es la líder en este momento de la red CLEMA, presentarle esta opción y ver cómo podemos articular esfuerzos, porque no se trata de que cada uno vaya por un lado, sino de aprovechar la infraestructura que ya está montada de comunicación, de eventos de la red CLEMA. Creo que ya van 7 eventos y poder retomar esta estructura que tenemos, Red Clema, para combinar los esfuerzos de las licenciaturas. No digo de las licenciaturas, no digo de las maestrías, porque fundamentalmente aquí estamos hablando de formación profesional inicial, ¿no? Lo que ellos llaman el pre-service teacher, la formación de los futuros profesores de matemáticas. Entonces me parece que con ellos deberíamos poder establecer algunas cosas. Yo creo que, como se menciona Redumati,
es muy importante solicitar o proporcionar los informes sobre la formación de profesores de matemáticas presentados en los camp. Yo tengo, y pues es de público conocimiento, el informe sobre la formación de profesores de matemáticas en Colombia, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana. Pero sé también que hay un informe que presenta asuntos sobre la formación de profesores de matemáticas en Ecuador, Perú. No estoy seguro los otros países, pero creo que hay dos más latinoamericanos. Y me parece que eso debería ser un insumo del grupo. En algún momento que podamos hacer algún tipo de trabajo con eso y con ese insumo, porque eso nos permite reconocernos en la diversidad, ¿cierto? Entendiendo en la diferencia y en lo igual que tenemos como colombianos en relación con la formación de otros profesores. Creo que deberíamos procurar integrar los grupos temáticos relacionados con la formación de profesores de matemática para la educación básica secundaria, en especial con el de Tulio, el dirigido por Tulio mejor, ¿sí? Que no vale la pena que ellos trabajen en conocimientos y nosotros en esto, sino que ambos estamos trabajando en algo semejante y podríamos potenciar de mejor manera el trabajo en estos grupos. Creo que ese habría que planteárselo a él y para que ellos también, él y su grupo de colaboradores que puedan ver qué tan posible y qué tan pertinente es esta idea. Otro Profe, punto, disculpe, casualmente ahora que adelante nombro Juan. eso, Tulio en estos días hablando conmigo me estaba diciendo que porque me decía, tú tienes que estar en el grupo donde estoy yo, me decía él, entendiendo la situación de las similitudes o los elementos que se pueden compartir en este caso, no, tú tienes que estar en el grupo que estoy yo liderando. Y bueno, en buena hora creo la propuesta que usted hace de que nos relacionemos con ellos en lo posible para trabajar elementos que pueden ser comunes y de gran ayuda. Entonces quería dejarle la anotación. Claro, perfecto, sí, y por eso lo sugiero. Yo creo que hacemos más si nos integramos, así nos dividimos, ¿sí? En dos grupos temáticos por el hecho de que en el ICME hayan dos grupos temáticos. La división no es muy clara. De hecho, si lo miramos, la primera temática del grupo temático es que conocimiento del profesor, o sea que ahí estaría como una parte, no tendría que haber una división tal. Y hay una cosa que advertí y es que este grupo temático, mejor, no hay un grupo temático que se dedique a la educación superior, es decir, a la formación de profesores de matemáticas para la educación superior. Eso como que ni vale la pena hablar de eso. Y es un problema mayor que tenemos no solo en el país, ¿sí? No sabemos cómo se forman los profesores de matemáticas que enseñan en la educación superior. Muchas personas siguen creyendo que se forman en las licenciaturas en matemáticas. Y las licenciaturas en matemáticas, por ley, deben formar profesores para la educación básica, secundaria y media, no para la educación superior. Eso fue así en el siglo pasado. Pero las cosas cambiaron en el cambio de siglo a propósito por normatividades muy precisas. ¿Mm? Pero, insisto, muchas personas creen que eso es así. Se están formando en las maestrías en matemáticas, muy bueno, pero las maestrías en matemáticas forman matemáticos que tienen que desempeñarse como profesores. Pero ¿dónde queda el discurso que conocemos de la formación de profesores, del conocimiento del profesor, de las prácticas del profesor, de la didáctica de las matemáticas, de la historia de las matemáticas, de una cantidad de cosas en la formación de profesores para el caso de la formación universitaria? Como que han sido ajenos a todo esto y me parece que desde Colombia podemos generar la discusión y hay personas muy interesantes que trabajan en, eh, en formación de matemáticos en las maestrías que pueden y tienen con qué alimentar una discusión sobre la formación de profesores de matemáticas para la educación superior, para que dejen de estar aislados, ¿cierto? Por múltiples razones y puedan aprovechar lo que se hace en el campo de la formación de profesores de matemáticas, entendido como campo de investigación, para mejorar la formación
de los futuros profesores, sin que pierdan su vocación de formar matemáticos. Y bueno, finalmente, pues lo que a ustedes se les pueda ocurrir y puedan aportar, pues deberíamos entonces incluirlo en ese punto 7, 8, 9, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí entonces mi presentación y pues abriría como el espacio de diálogo entre nosotros tres para ver cómo recibimos esto y qué posibilidades efectivas tenemos de hacer algún trabajo conjunto. Entonces, tienen la palabra y seguramente quienes vean este video después podrán también hacernos llegar comentarios, sugerencias, opiniones, ideas, puntos para ese plan de trabajo. Bueno, muchas gracias, profesor Edgar, por la presentación. ¿Podría usted presentarme la última diapositiva donde aparecen las últimas tareas Con mucho del gusto. plan de trabajo, por favor? Ujú. Dime. Bien. Ahí. Sí. Muchas gracias. Yo creo que realmente los tópicos que aparecen ahí realmente recoge bastante varias acciones, ¿cierto? Que podríamos realizar como grupo. Pienso que había que ver cómo vamos a operacionalizar algunas, ¿no? Porque realmente, y cómo lo haríamos. Por ejemplo, la conexión con algunas redes. Sí me parece importante y de pronto entonces eso se haría, eh, no sé, estoy pensando acá desde nuestras universidades, no sé si la licenciatura ya en la Universidad del Sucre ya está, por ejemplo, en la red CLEMA, cierto, me imagino que sí. Nosotros acá Sí, yo tendría que averiguar. estamos acá. Sí, estamos asociados con Clema. Bueno, estamos por lo menos en el grupo de Facebook y recibimos también información del grupo de WhatsApp que se tiene también en este Ujú. caso. Entonces, estamos ahí. Pero ahí entonces tendríamos me parece una tarea inicial que me parece importante la invitación que hace Edgar en el sentido de revisar, ¿no? Como un estado del arte, ¿no? De lo que tendríamos particularmente en el ITMI y en el ITME y lo que tendríamos aquí en Colombia a través también de estas posibles fuentes de información. Eh, Esa tarea me parece que podría más adelante arrojar eh, no sé, un producto que podríamos presentar, ¿no? En algún escenario o algún espacio o pensando en una participación posterior en el mismo evento ITME, ¿cierto? Ujú. Eh, entonces, creo que ahí tendríamos más bien es que intentar formalizar de qué forma lo vamos a plantear, ¿sí? ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo en ese punto en especial? ¿Sí? Para elaborar ese catálogo, ¿cierto? Pero toda esa información va a tener que conducir a un análisis de información, de datos, perdón, un análisis de datos que sería bueno que entre nosotros ya pensáramos cuál va a ser ese producto que podríamos tener para compartirlo, ¿cierto?, con la comunidad, que me parece sumamente interesante. Eh, Ese sería un punto que me parece fundamental. Otro es esta parte de acá sobre lo que acabas de mencionar sobre los profesores de matemáticas para la para la educación superior. No, si bien no se ha escuchado, ¿no? Por lo menos no lo he escuchado así con tanta fuerza en otros escenarios, pero sí me parece totalmente necesario e imperioso porque es que realmente estamos encontrando, no nos hemos preguntado de pronto cómo es ese tipo de, de práctica docente de las matemáticas en esta educación superior. Y ahí vamos a encontrar un panorama enorme, ¿cierto? De situaciones que sería interesante indagar y contrastarlo con las teorías que tenemos, en este caso de formación de profesores. Me parece una excelente oportunidad.
Yo veo más bien la idea y saludo bastante la propuesta que hace Edgar en esos términos que ha propuesto ahí. Lo que sí estoy es pensando ya es el cómo vamos a trabajar, el cómo vamos a meternos en el cuento, ¿cierto? De adelantar algunas acciones puntuales y cuál sería el tiempo que tendríamos para uno poder organizarse, ¿cierto? Y poder saber cómo vamos a tener ese vínculo y esa participación activa, ¿no? En el club. Era eso. Ujú. Gracias, Eric. Muy amable por tus comentarios. ¿Mm? Bueno, en mi Dale, Juan. caso particular, veo también con buenos ojos la propuesta de profesor Edgar en términos de las acciones o digamos así como los compromisos que podemos proyectar dentro de este grupo. Eh, Pensaría yo pues, que en esta primera instancia, como creo que es el gran propósito, tenemos ya una agenda de trabajo de esto, como, pues, pensando en la preocupación del profesor Eric, ya nos tocaría en otro momento sentarnos a desmenuzar un poco más todas estas ideas, a ver cómo las vamos a concretar. Y dentro de eso creo que también estaría como la tarea de tratar de involucrar a mayor número de compañeros, colegas, para que nos ayuden y nos acompañen en el grupo, ¿no? Ujú. Para posteriormente, pues claro, poder materializar en la mayor medida de lo posible las acciones que aquí están señaladas. Entonces, creo que en esta primera instancia veo con buenos ojos la propuesta que tenemos en todos los puntos que están establecidos. Yo por lo menos pienso sugerir que busquemos también como un escenario de visibilizar al grupo. Llámese un pequeño seminario, así sea una vez al semestre, o invitar a la licenciatura que asuman la discusión frente al grupo en particular que tiene que ver con la formación inicial de profesores de matemáticas o de futuros profesores de matemáticas. O sea, motivando que comencemos a visibilizar estas discusiones desde CIAEN Colombia, por ejemplo, y en relación al grupo de nosotros, por ejemplo, nosotros acá en Sucre tenemos un seminario desde mi grupo de investigación, que yo, bueno, el grupo que yo lidero, nosotros hace ya un tiempo tenemos un seminario que se llama Repensar la enseñanza de las matemáticas, Ujú. y dentro de ese seminario podríamos, por ejemplo, abrir espacios para promover específicamente la discusión de estos temas del grupo. Entonces, por ejemplo, invitar a profesores que estén trabajando en estas líneas para comenzar a visibilizar, a discutir, a generar el ambiente frente a estos temas. Creo yo que como una acción adicional a todo lo que se plantea, tener un espacio donde podamos hacer un encuentro, una pequeña conferencia, no sé, y pedir de pronto a través de la misma red CLEMA, que creo que tenía la conexión con ellos, que nos apoyen motivando que los eventos que ellos tengan académicos en relación a la formación de los futuros licenciados de matemáticas atiendan en alguna manera a estos elementos que nosotros queremos poner en discusión para comenzar a generar esa comunidad que queremos construir alrededor de este grupo de estudio Ujú. que hoy nos convoca, ¿verdad? Entonces, como les digo, propongo que mantengamos las líneas. En la próxima reunión hacemos una discusión ya de cómo podemos concretar y dinamizar todo esto. Y en lo posible dejo la sugerencia de pensar en un espacio de esa naturaleza, como generar una conferencia bimestral o semestral alrededor de lo que estudia este grupo en nuestro caso. Entonces, bueno, es lo que podría decirles en el momento, profesores. Bien. Sí, Eric, dale. se me ocurre algo, aprovechando la red de licenciaturas en matemáticas, creo que por norma, todos los programas académicos tienen como un componente curricular llamado como prácticas pedagógicas investigativas, ¿cierto? Ujú. No sé si colocar también una lente, ¿cierto? Ahí en ese componente, en todas las licenciaturas, ¿no? Es decir, cómo se está desarrollando ese componente de prácticas pedagógicas investigativas en las licenciaturas. ¿Cómo se hace esa conexión entre esos conocimientos del saber disciplinar, ¿cierto? Y de pronto de las didácticas que se imparten en estas licenciaturas. Porque ahí sería un espacio, un escenario interesante y creo que ahí da cuenta, ¿cierto? De cómo asume cada programa su aspecto de formación de profesores, ¿no? Ujú. No sé, Sí, mira, Eric, ese tema fue objeto de estudio en una reunión de la Red CLEMA hace algunos años.
No recuerdo bien si fue en Villavicencio o fue en Popayán, no me acuerdo muy bien, que fue ese uno de los temas centrales. Y entonces se presentaron los representantes de las universidades, de las licenciaturas, fueron y presentaron un poco lo que estaban haciendo y a partir de eso se potenció un poco más algún tipo de prácticas que no se hacían en un sitio y que sí se hacían de otro. Eh, Marta Mosquera, para poner un nombre propio, ha motivado mucho a que sus estudiantes, los estudiantes de la Surcolombiana, vayan y visiten otros programas y han hecho un trabajo lindísimo recuerdo con algunas universidades, pero nombro en este momento a la Universidad de Nariño, ¿sí? Y hay una interacción muy interesante entre ellos, entre la Surcolombiana y la Amazonia, la Universidad de la Amazonia. Ha habido cosas muy interesantes en torno a estos asuntos de las prácticas. Conozco, por ejemplo, que están haciendo unas prácticas bellísimas en la Universidad de Antioquia. Pongo el nombre del líder, pero sé que es un equipo, pero Diana Jaramillo está impulsando cosas muy, muy interesantes ahí. Y solo por mencionar algunos casos, porque hay unos ejemplos que realmente lo dejan a uno sorprendido de lo interesante que los formadores de profesores están pensando esas prácticas, ¿sí? Bueno, hay muchas temáticas, pero de esa, por ejemplo, sé que en algún momento se desarrolló. Yo quisiera como concretar al menos tres asuntos, a ver si lo logramos como a modo de tareas muy pequeñas, pero significativas. Y voy a comenzar con una tarea en la que voy a proponer mi nombre. Y es esta, por razones más o menos elementales, es el establecer el contacto con la red CLEMA, ¿sí? Me parece que es importante, que es urgente para que ellos sepan que este grupo están haciendo y que queremos nacer en el seno de la red CLEMA, pero también apoyando a la red CLEMA, pero también recibiendo apoyo de la red CLEMA, es decir, una relación dialógica para favorecer, no para quitar protagonismo ni nada de eso, respetando como la independencia, pero que podamos sumar esfuerzos. Y yo creo que eso se lo puedo comentar a Elizabeth y a través de ella, pues a los demás miembros de la red CLEMA. En ese sentido, Eric, yo sugiero que si tú me autorizas, yo le doy tu número de teléfono a Clara Rojas de la UPTC, que es la secretaria de la red CLEMA, para que te incluya al menos por ahora, digamos, un punto inicial en la red CLEMA, WhatsApp de la red CLEMA. Por ahí circula mucha información que es interesante, sencillamente para eso inicialmente, ¿cierto? Pero luego sí buscando la posibilidad de que la licenciatura pues haga parte de la red CLEMA, ya formalizando lo que haya que formalizar. Entonces, eso, porque pues sé que Juan está ahí, Tulio también entiendo que está ahí en el WhatsApp de la red CLEMA, entonces para que pues haya esa cercanía. Esa es una tarea específica. Ok. Esa la asumo yo. Ok. Lo otro que hay que hacer es divulgar esta reunión. Esta reunión como reunión inicial fuimos los que pudimos estar en este momento y los que queremos trabajar, pero yo sé que hay muchas más personas que quieren trabajar. Conozco muchos colegas en las licenciaturas en matemáticas en el país, en las diferentes licenciaturas, que están interesados en interactuar con otros colegas pares, aprender, enseñar, y hay mucho por aprender y por enseñar. Entonces yo creo que si nosotros los convocamos, podemos ampliar el grupo de personas interesadas, porque hay muchas personas interesadas, pero interesadas en participar de esta actividad. ¿Mm? En ese sentido, yo propondría que Juan se encargue un poco de la divulgación de esta reunión. Una vez que grabe el video y lo pueda subir a una plataforma que pueda ser accesible, pues te comunico para que tú te encargues, es la propuesta de hacer esta divulgación para llamar a más personas a una siguiente reunión, ojalá antes de terminar el año, ¿sí? Sí, Que sí, nos permita. me parece bien, profesor. ¿Mm? Y con Eric podríamos comenzar a hacer una primera aproximación a las ponencias, al catálogo ese del ICME. Mirar cómo el grupo, cómo ese TSG 4.2, ¿de dónde viene?
desde cuándo está y quiénes han estado ahí, no sé, tener una visión un poco más, menos superficial a la que presenté hoy, porque cogí fue solo dos, ¿no? Dos momentos, pero poder rastrear un poco hacia atrás el asunto. Em, ¿Tú tienes el enlace que envió Osvaldo a los Eh, IGMES? sí, me imagino que en el WhatsApp, ¿no? Que tenemos de En la civil. En el Sí. WhatsApp sí, él envió un enlace a, a un drive en donde están los archivos del IGME, varios de los archivos. Permite, ya verifico porque con tanta información a veces uno Sí, no, este, sería como lo mandó el profesor Carlos, ¿cierto, Ross? no, yo creo que lo envió Osvaldo. Osvaldo. Sí. A ver, yo Entonces, pues hoy lo accedí, desde ahí accedí a una información que se me había pasado, que no la había descargado. Pero no sé a cuál de los grupos lo envió. Si es al de líderes únicamente. Bueno, no importa, yo te lo envío en un momento, ¿cierto? Lo busco y te lo sí, envío con le un poco más. agradezco. Sí, podría, yo Y también estoy intentando, hay bastante información en hay ese mucha, correo. mucha información. Entonces, mi sugerencia, es tan solo una sugerencia, que tú comiences a mirar qué hay. No con un propósito de elaborar una conferencia, seguramente sí vamos a llegar ahí, ¿cierto? Pero que tú puedas ayudarnos a nosotros y a todo el grupo que adicional a decir, mire, yo encontré, aquí están estos documentos, los separé y aquí están, ¿cierto? Eso ya es un avance en la elaboración de ese catálogo para ver Okay. finalmente cuáles son nuestros antecedentes eh, como específicos, ¿no? En el ámbito mundial, cuáles son los antecedentes de este grupo, que probablemente no nos toquen directamente, pero que pueden estar condicionando lo que podamos llegar a hacer. Y trabajamos en esas tres direcciones. Ah, olvidaba, Juan, es muy importante hablar con Tulio y hacerle Sí, la propuesta. me acaba de quitar la palabra de la boca. Perfecto, dale. Pienso comprometer con acercarme con Tulio, dado que estamos acá en la misma zona, y después participamos del mismo grupo de investigación y conversar con él, por lo menos algunas ideas de estrategias que nos permitan articularnos, compartir el trabajo e integrarnos, ¿no? Entre los dos grupos de trabajo que tenemos. Entonces, yo me Es, encargo también de eso. es totalmente ideal esa integración. O sea, la separación creo que nos aísla un poco. Finalmente Correcto. la temática es la misma, formación de profesores para la educación básica, secundaria y media. Es eso. Entonces creo que estaría bastante bien. Muy bien. Bueno, pues no siendo más, eh, seguimos en contacto. Les agradezco mucho la participación. No quiero abusar de su tiempo. Ya nos pasamos 5 minutos. Una inquietud, Eric, perdón, sí, sí. tengo el micrófono, no, ah, sí, No, sí, Sí, está sí. sí, sí. abierto, está abierto. Ok. Este, en ese componente que es el 4, ¿no? En últimas, en donde nosotros Ajá, incluimos en el grupo este 4, sí. por supuesto hay varias como núcleos temáticos, ¿cierto? De ese gran grupo. En particular, haríamos la revisión de todo ese grupo o especialmente del que Del ahorita que, nos compete, que es el de el 4.2, ¿no? Me parece que es el... yo creo que habría que hacer la revisión de dos. Es decir, del 4.2 y el otro número no me acuerdo, pero que habla del conocimiento del profesor de secundaria. Sí, así No es, creo el que estén tan 4.6. lejanos. Exactamente. Así, Sí. el 4.2 y el 4.6, que es, bueno, no sé, los números cambiarán en un momento determinado, pero sí, Ajá. esas serían las dos temáticas que tendríamos como que rastrear, ¿cierto? Sí, sí, exactamente, exactamente, es eso. No con un plazo específico, sino para que tú vayas liderando el proceso y cuando lleguen otras personas o nosotros mismos digan, mire, aquí están estos documentos, ya los identifiqué, ¿cierto? Y comencé a mirar y me fui encontrando esto. Ok, ya está, no es más que eso, ¿sí? Excelente. Luego
Luego, insisto, eso yo esperaría que llegue a ser, por ejemplo, una ponencia, ¿no? Del rastreo, Claro. Una ponencia, una conferencia que podamos hacer en el ámbito nacional, en el que invitamos a todos los miembros de CLEMA, a todas las personas que participamos de la formación de profesores de matemáticas en las licenciaturas. Y mire, esta visión, porque esa visión no la tenemos, ¿sí? Ok. Algunas personas la tendrán, pero en general como comunidad no la tenemos y son visiones de base que nos van a permitir construir. Entonces, Así es. comenzar a avanzar hacia allá. Muy ¿Sí? bien. Sí, ante todo Eh, porque es posible identificar algunas tendencias, ¿no? En ese, así es, así qué ha es. pasado de pronto con algunas temáticas y cómo ha evolucionado. Sí, me parece pertinente, claro que sí. Vale, vale. Bueno, pues un abrazo desde aquí, Bueno, desde la fría muchas Bogotá. gracias. Y quiero finalizar diciendo que me gusta mucho que la costa esté representada, porque hemos tenido la costumbre de aislarlos y aislarnos aquí en el centro. Y es magnífico eso. ¿Mm? Así Muchas es, así gracias, es. profesor. No, muchas Vale, vale. gracias. Que estén muy bien. Igual, Muchas bueno, un gracias. placer, yo. Hasta Saludos desde luego. aquí en Sucre. Gracias. Gracias. Que estén bien. Bueno, Gracias. hasta luego. Chao.